Firmar un seguro de salud no significa que puedas utilizar todas sus coberturas desde el primer día. Y este es uno de los errores más comunes que comete alguien cuando contrata un seguro médico privado. Ves en la póliza que tienes hospitalización, cirugía, determinadas pruebas o tratamientos, y piensas, perfecto, ya estoy cubierto. Pero puede que no sea así, porque existe algo que puede cambiar completamente cuando puedes utilizar una cobertura: el periodo de carencia. Y lo interesante es que hay una excepción que mucha gente desconoce y que está respaldada por la ley de contrato de seguro. Así que antes de contratar, o incluso si ya tienes un seguro, quédate, porque al final te voy a explicar exactamente qué deberías mirar en tu póliza para saber cuándo puedes utilizar cada cobertura. ¿Qué es exactamente una carencia? Una carencia es, básicamente, un periodo de tiempo que tiene que transcurrir desde el inicio del seguro antes de que determinadas prestaciones puedan utilizarse. Imagina que contratas hoy un seguro. La póliza empieza, pero eso no significa necesariamente que mañana puedas utilizar absolutamente todos los servicios incluidos en ella. Puede existir una carencia para determinadas prestaciones. Por ejemplo, dependiendo de las condiciones concretas de la póliza, puede haber coberturas que tengan un periodo de espera antes de poder utilizarlas. Y aquí hay algo fundamental. No existe un único periodo de carencia que se aplique a todos los seguros de salud. La duración y las prestaciones afectadas dependen de las condiciones de tu contrato. Por eso dos personas pueden tener un seguro de salud y encontrarse con periodos de carencia diferentes. La pregunta correcta no es, ¿mi seguro tiene carencia? La pregunta correcta es, ¿qué prestaciones tienen carencia y cuánto dura cada una? Y esa diferencia puede ahorrarte muchos problemas. ¿Qué prestaciones pueden tener carencia? Aquí es donde mucha gente se lleva la sorpresa. No todas las prestaciones tienen necesariamente la misma carencia. En una póliza pueden existir diferentes periodos dependiendo del servicio. Por ejemplo, determinadas prestaciones hospitalarias, quirúrgicas o tratamientos pueden estar sujetas a condiciones específicas de carencia. Y esto es precisamente lo que tienes que revisar. No basta con mirar la portada de la póliza y comprobar que aparece la palabra hospitalización. Tienes que ir un poco más allá. Porque una cosa es que una prestación esté incluida en el contrato, y otra diferente es desde cuándo puedes utilizarla. Piensa en ello como una puerta. Tu seguro puede decirte que tienes acceso a una determinada cobertura, pero la carencia puede significar que esa puerta todavía no está abierta. Y por eso, cuando revises un seguro, busca expresamente términos como periodo de carencia, inicio de cobertura, prestaciones sujetas a carencia, y sobre todo, busca la duración concreta. Porque tiene carencia no te dice suficiente. Necesitas saber si estamos hablando de unas semanas, unos meses o del periodo concreto que establezca tu contrato. ¿Por qué existen las carencias? Ahora viene una pregunta bastante lógica. ¿Por qué una aseguradora no permite utilizar inmediatamente todas las prestaciones? Las carencias forman parte de las condiciones con las que determinadas pólizas organizan el acceso a ciertas prestaciones y tienen una consecuencia práctica muy importante. Evitan que una persona contrate una póliza pensando en utilizar inmediatamente una prestación concreta que está sujeta a carencia. Por eso existe una diferencia fundamental entre estas dos situaciones. Primera, quiero contratar un seguro para tener cobertura sanitaria privada. Segunda, necesito contratar un seguro porque mañana voy a necesitar una intervención que quiero que me cubran. No son exactamente la misma situación. Y aquí es donde mucha gente se equivoca. Contratar un seguro no significa que cualquier necesidad médica que aparezca inmediatamente después vaya a estar cubierta. La cobertura depende de las condiciones del contrato. Y por eso es tan importante leer las carencias antes de contratar, no después de necesitarlas. Pero hay una excepción muy importante, y aquí está una de las partes más importantes de este vídeo. Porque si has llegado hasta aquí, probablemente estés pensando, entonces, si estoy dentro de una carencia, no me cubre nada. No exactamente. La ley de contrato de seguro establece una protección específica para la asistencia de carácter urgente. El artículo 103 de la Ley 50.980 establece
En el ámbito de los seguros de enfermedad, que no pueden excluirse determinadas prestaciones de asistencia sanitaria urgente por la existencia de un periodo de carencia. Dicho de una forma sencilla, la carencia no significa que una urgencia médica pueda simplemente quedar fuera por el hecho de estar dentro de ese periodo. Esto es importante porque existe una diferencia entre una prestación programada y una situación urgente. Si estás esperando a que termine una carencia para utilizar una prestación no urgente, las condiciones de tu póliza pueden ser determinantes. Pero la asistencia urgente tiene un tratamiento específico en la ley. Y aquí quiero hacer una precisión importante. Esto no significa que absolutamente cualquier gasto médico que alguien considere urgente esté automáticamente cubierto en cualquier circunstancia. La situación concreta y las condiciones aplicables importan. Por eso conviene distinguir entre tengo una necesidad médica y estoy ante una asistencia de carácter urgente. No son necesariamente lo mismo desde el punto de vista de la cobertura. ¿Qué dice realmente la ley? Vamos a la fuente. Estamos hablando de la Ley 50.980, de 8 de octubre, de contrato de seguro. En materia de seguros de enfermedad, el artículo 103 regula determinadas prestaciones de asistencia sanitaria. Y una de las cuestiones relevantes es precisamente la asistencia urgente durante los periodos de carencia. Pero hay otro punto que conviene recordar. La ley no te dice que todas las carencias tengan una duración determinada. La duración concreta de las carencias depende de las condiciones de la póliza. Esto es importante porque a veces se escucha: los seguros de salud tienen 3 meses de carencia. O, después de 6 meses, ya está todo cubierto. No puedes asumir eso como una regla universal. La respuesta correcta es: depende de tu contrato y de la prestación concreta. Por eso, cuando alguien te diga que los seguros de salud tienen X meses de carencia, cuidado, puede estar hablando de una póliza concreta, no de una regla general aplicable a todos los seguros. ¿Cómo leer las carencias de tu póliza? Ahora vamos a la parte práctica. Si tienes una póliza delante, no necesitas convertirte en abogado para empezar a revisarla. Haz estas 5 preguntas. Primera, ¿qué prestaciones están sujetas a carencia? Segunda, ¿cuánto dura la carencia de cada una? Tercera, ¿desde qué fecha empieza a contar? Cuarta, ¿existen excepciones? Y quinta, ¿qué ocurre si necesito esa prestación antes de que termine la carencia? No te quedes solamente con la frase periodo de carencia. Busca la tabla, apartado o condición concreta donde se explique qué prestación está afectada y durante cuánto tiempo. Y si no entiendes algo, pregunta. Es mucho mejor hacer esa pregunta antes de contratar que descubrir la respuesta cuando ya necesitas utilizar la cobertura. 3 ejemplos para entenderlo. Vamos a ponerlo fácil, con 3 situaciones. Ejemplo número 1. Contratas un seguro y quieres utilizar una prestación que tiene un periodo de carencia. Si todavía estás dentro de ese periodo, no puedes asumir que esa prestación esté disponible simplemente porque aparece incluida en tu póliza. Tienes que comprobar la condición concreta. Ejemplo, número 2. Contratas el seguro y poco después tienes una situación de carácter urgente. Aquí entra en juego la protección específica que establece el artículo 103 respecto de la asistencia urgente. La existencia de una carencia no permite tratar automáticamente esa asistencia urgente como si fuera una prestación ordinaria excluida por el periodo de espera. Ejemplo, número 3. Tienes una póliza desde hace tiempo y estás pensando en utilizar una determinada cobertura. Aquí la pregunta ya no es simplemente, ¿mi seguro cubre esto? Sino, ¿esta cobertura tenía carencia y ya ha terminado? Y esta última pregunta es especialmente importante cuando llevas meses o años con la póliza y no recuerdas exactamente sus condiciones iniciales. Las 5 preguntas que yo haría antes de contratar si estás comparando seguros de salud ahora mismo. Apunta a estas 5 preguntas. Número 1. ¿Qué prestaciones tienen carencia? Número 2. ¿Cuánto dura cada carencia? Número 3. ¿Desde qué día empieza a contar? Número 4. ¿Qué excepciones existen? Y número 5. ¿Qué ocurre con la asistencia urgente durante ese periodo? Y añadiría una sexta. ¿Me podéis entregar estas condiciones por escrito antes de contratar?
Porque cuando hablamos de seguros, la memoria comercial no sustituye a las condiciones del contrato. Si alguien te dice, tranquilo, eso está cubierto. Perfecto. Ahora pregunta, ¿dónde aparece eso en mi póliza? Esa pequeña pregunta puede cambiar completamente la forma en la que contratas un seguro. Y aquí está la idea, que quiero que te lleves un seguro de salud, no es simplemente, pago una cuota y estoy cubierto. Hay que entender qué está cubierto, desde cuándo, en qué condiciones y qué excepciones existen. Y la carencia es una de esas condiciones que muchas personas descubren demasiado tarde. Así que si estás pensando en contratar un seguro de salud, no preguntes únicamente cuánto cuesta. Pregunta también, ¿qué puedo utilizar desde el primer día? ¿Qué tiene carencia? ¿Cuánto dura cada carencia? ¿Y qué ocurre si tengo una urgencia durante ese periodo? Porque conocer estas respuestas antes de firmar es mucho más útil que descubrirlas cuando ya necesitas utilizar el seguro. Si quieres que revise contigo qué significa la carencia de una póliza concreta, puedes escribirme y contarme tu caso. Soy Javier, y tienes el enlace abajo. Y si te ha servido este vídeo, guárdalo, porque cuando vayas a contratar un seguro de salud, probablemente estas sean algunas de las preguntas que más te interese tener a mano.